El sol del mediodía caía implacable sobre el pequeño pueblo de San Vicente, sus rayos incandescentes creando ondas de calor que danzaban sobre el asfalto agrietado como serpientes invisibles. En esa atmósfera sofocante, donde hasta los perros callejeros buscaban refugio bajo cualquier sombra disponible, una multitud se había congregado en la plaza principal. No era común que tanta gente se reuniera en medio de la semana, pero la ocasión lo ameritaba. Había llegado el circo ambulante de los hermanos Mendoza, con su promesa de espectáculos que harían olvidar por unas horas la monotonía de la vida rural. Entre la muchedumbre, destacaba la figura menuda de Elena Castillo, una joven de 17 años que sobresalía no precisamente por su estatura, sino por la intensidad de su mirada. Sus ojos verdes brillaban con una curiosidad innata que parecía captar cada detalle del mundo que la rodeaba. Vestía un vestido sencillo de algodón azul, remendado en varios lugares con la habilidad de quien conoce la necesidad, y sus manos callosas delataban años de trabajo duro en la pequeña granja familiar que lindaba con las afueras del pueblo. Elena había venido acompañada de su abuela Esperanza, una mujer de cabello plateado que caminaba apoyándose en un bastón de madera pulida. La anciana observaba con una mezcla de nostalgia y preocupación cómo su nieta se abría paso entre la gente, siempre atraída por cualquier animal que pudiera encontrar. Conocía bien esa fascinación. Elena había crecido rodeada de caballos, vacas y gallinas, desarrollando una conexión casi mística con los animales que tanto la abuela como sus padres habían notado desde muy temprana edad. El circo había montado su carpa principal en el terreno baldío junto a la iglesia, mientras que alrededor se distribuían pequeñas atracciones: un tiro al blanco, un puesto de algodón de azúcar cuyo dulce aroma se mezclaba con el polvo del camino, y varios corrales improvisados donde mantenían a los animales del espectáculo. Era precisamente hacia estos corrales donde Elena se dirigía con paso decidido, ignorando las llamadas de su abuela para que no se alejara demasiado. Mientras caminaba, no pudo evitar escuchar los comentarios que la seguían como una sombra familiar. «Ahí va la rara de Elena», murmuró Carla Vega, una joven de su misma edad que siempre había sido la líder no oficial del grupo de chicas populares del pueblo. «Seguro va a hablar con los animales otra vez, como si fueran personas». Las risas que siguieron a este comentario tenían ese tono cruel que solo pueden producir aquellos que nunca han experimentado la verdadera soledad o la incomprensión. «Déjala en paz», intervino tímidamente Sofía, una chica de 15 años que siempre había admirado secretamente la valentía de Elena. Pero su voz se perdió entre las carcajadas del grupo, y pronto bajó la cabeza, sintiéndose cobarde por no defender con más fuerza a quien consideraba una amiga. Elena fingió no escuchar, aunque cada palabra se clavaba en su corazón como una espina. No era la primera vez que se burlaban de ella por su amor hacia los animales. En un pueblo donde las tradiciones machistas aún prevalecían, donde se esperaba que las jóvenes se concentraran en encontrar un buen marido y formar una familia, Elena representaba una anomalía incómoda. Prefería pasar sus tardes libres en el campo, observando el comportamiento de los caballos salvajes que ocasionalmente bajaban de las montañas cercanas, en lugar de participar en las tertulias dominicales donde las otras chicas comentaban sobre muchachos y vestidos. Al llegar a los corrales, Elena se detuvo abruptamente. Su respiración se cortó y sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado a su alrededor. Allí, en el corral más alejado, se encontraba el animal más magnífico que había visto jamás. Era un semental negro, de pelaje tan brillante que parecía absorber la luz del sol y transformarla en algo casi sobrenatural. Su altura era imponente. Probablemente superaba las 17 palmas, y cada músculo de su cuerpo irradiaba una fuerza contenida que hablaba de años corriendo libre por territorios inexplorados. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Eran de un color ámbar dorado, y en ellos se podía leer una mezcla de inteligencia, desconfianza y un dolor profundo que Elena reconoció de inmediato. Este no era un caballo domesticado, era un espíritu salvaje que había sido capturado, probablemente con gran dificultad y no sin violencia. «Ese es Tormenta», dijo una voz ronca detrás de ella.
Elena se giró para encontrarse con Ramón Mendoza, el mayor de los hermanos cirqueros. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por años de vida nómada y los brazos marcados por múltiples cicatrices, que hablaban de encuentros peligrosos con animales poco cooperativos. Lo capturamos hace 3 semanas en la Sierra Nevada. Dicen que era el líder de una manada de mustangos que nadie había logrado domesticar en décadas. ¿Por qué está aquí?, preguntó Elena, sin poder apartar la mirada del magnífico animal. ¿Qué van a hacer con él? Ramón se encogió de hombros con la indiferencia de quien ha visto demasiados animales pasar por su vida. El plan es domarlo para el espectáculo. Tenemos un domador que viene mañana, especialista en caballos difíciles. Pero te digo la verdad, niña, ese animal tiene el diablo adentro. Ha lastimado a 3 de mis hombres ya. Si no logramos quebrantarlo en una semana, tendremos que... Se llevó un dedo al cuello, haciendo el gesto universal que indicaba el destino que le esperaba a Tormenta si no se sometía. Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. La sola idea de que ese espíritu libre fuera destruido por no adaptarse a los caprichos humanos le resultaba insoportable. ¿Puedo acercarme?, preguntó con una voz que intentaba sonar casual, aunque por dentro su corazón latía como un tambor de guerra. La respuesta de Ramón fue una carcajada áspera. ¿Acercarte? Niña, ese animal ha mordido a hombres con años de experiencia. Casi le arranca el brazo a mi hermano menor ayer. No es una mascota con la que puedas jugar. Pero Elena ya no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Tormenta, quien había levantado la cabeza al sentir su presencia. Por un momento que duró una eternidad, sus miradas se encontraron. Elena sintió una conexión inmediata, como si hubiera reconocido algo familiar en esos ojos dorados. Era la misma expresión que ella veía en el espejo cada mañana, la de alguien que no encaja en el mundo que le han asignado, alguien que anhela una libertad que parece inalcanzable. La multitud que se había acercado para observar al famoso caballo salvaje comenzó a hacer comentarios en voz alta. «Miren, la loca de Elena quiere acercarse al caballo», se escuchó la voz burlona de Carla. «Seguramente piensa que puede hablar con él como en las películas». Las risas se extendieron como una ola, pero Elena las bloqueó de su mente con la misma habilidad que había desarrollado para ignorar los comentarios crueles durante años. «Elena, aléjate de ahí inmediatamente», gritó su abuela Esperanza, abriéndose paso entre la gente con una agilidad sorprendente para su edad. «Ese animal es peligroso, no tienes nada que hacer cerca de él». Sin embargo, algo en el interior de Elena había despertado. Sentía una fuerza que no podía explicar, una certeza absoluta de que necesitaba acercarse a Tormenta. No era una decisión racional, era algo mucho más profundo, una llamada que venía desde lo más primitivo de su ser. «Por favor», suplicó a Ramón, «solo déjeme intentarlo. No me acercaré demasiado. Solo quiero ver su reacción». El cirquero negó con la cabeza enérgicamente. «Ni hablar. No puedo permitir que una niña se lastime en mi circo. Mi seguro no cubre actos de estupidez adolescente». Fue entonces cuando aparecieron en escena los 3 hermanos, Delgado, Roberto, Miguel y Santiago, los jóvenes más arrogantes del pueblo. Roberto, el mayor de 21 años, se consideraba a sí mismo un experto jinete por haber montado algunos caballos en el rancho de su padre. Su presencia siempre traía consigo un aire de prepotencia que irritaba profundamente a Elena. «Vamos, don Ramón», dijo Roberto con esa sonrisa que Elena tanto detestaba. «Si la señorita Elena quiere demostrar sus superpoderes con los animales, déjela intentarlo. Será divertido ver cómo sale corriendo cuando el caballo la ignore por completo». Sus hermanos rieron a carcajadas, seguidos por una buena parte de la multitud. Miguel, el del medio, añadió con malicia: «O mejor aún, cuando el caballo le demuestre que no todos los animales caen bajo el hechizo de la encantadora de bestias». Elena sintió sus mejillas arder de vergüenza y rabia, no porque dudara de sus habilidades, sino porque odiaba ser el centro de atención de esa manera. Siempre había preferido la soledad de los campos a este tipo de espectáculos públicos.
pero ahora se encontraba atrapada entre su deseo genuino de ayudar a Tormenta y la presión social que la empujaba a demostrar algo que ella misma no terminaba de entender completamente. «No es un espectáculo», murmuró Elena, pero su voz fue ahogada por los comentarios cada vez más ruidosos de la multitud. «Que lo intente», gritó alguien desde atrás. «Total, ¿qué puede pasar? Tal vez así aprenda a no meterse donde no la llaman», añadió otra voz femenina que Elena reconoció como la de doña Mercedes, la esposa del alcalde, quien nunca había perdido una oportunidad de criticar a la familia Castillo por ser diferentes. La presión se volvía insostenible. Elena miró a su abuela, quien la observaba con una mezcla de preocupación y algo que parecía ser comprensión. Esperanza conocía mejor que nadie el don especial que tenía su nieta con los animales, pero también conocía los peligros que esto podía acarrear en un mundo que no estaba preparado para aceptar lo que no podía explicar. Ramón Mendoza, por su parte, se encontraba en una posición incómoda. Por un lado, sabía que permitir que una jovencita se acercara a Tormenta era extremadamente peligroso. Pero por otro lado, la presión de la multitud y la perspectiva de un buen espectáculo que podría atraer más clientes a su circo comenzaban a tentarlo. «Si algo le pasa, la responsabilidad es completamente suya», dijo finalmente, señalando a Elena con un dedo acusador. «Y de todos los que están aquí alentándola. Yo me lavo las manos». Elena asintió con determinación, aunque por dentro sentía mariposas revolucionando en su estómago. Se acercó lentamente a la cerca del corral, consciente de que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y juzgado por docenas de pares de ojos. Algunos la miraban con curiosidad, otros con burla manifiesta, y unos pocos con genuina preocupación. Tormenta, que había permanecido relativamente inmóvil durante toda la discusión, alzó la cabeza al ver que Elena se aproximaba. Sus orejas se pusieron alertas y sus músculos se tensaron, preparándose para cualquier amenaza potencial. Elena pudo ver en sus ojos la desconfianza acumulada durante semanas de maltrato y encierro. «Tranquilo, hermoso», susurró Elena con una voz tan suave que apenas era audible para los espectadores más cercanos. «No vengo a hacerte daño». Sus palabras fueron recibidas con risitas burlonas. «¿Oyeron eso?», se mofó Roberto Delgado. «Le está hablando como si fuera una persona. Esto va a ser mejor de lo que pensé». Pero Elena ya había entrado en su propio mundo, ese lugar mental donde solo existían ella y el animal al que intentaba ayudar. Era la misma sensación que experimentaba cuando curaba a un pollo herido en su granja, o cuando lograba calmar a una vaca durante un parto difícil. El ruido de fondo se desvanecía, y solo quedaba la conexión pura e instintiva entre dos seres vivos. Extendió su mano lentamente hacia la cerca, sin hacer movimientos bruscos. Tormenta retrocedió al principio, bufando y golpeando el suelo con una de sus patas delanteras en señal de advertencia. La multitud contuvo la respiración, algunos esperando ver a Elena salir huyendo, otros temiendo presenciar un accidente terrible. Pero Elena no se movió. Mantuvo su mano extendida y comenzó a hablar en voz baja, con palabras que parecían surgir de lo más profundo de su alma. Elena cerró los ojos por un momento, bloqueando completamente el murmullo expectante de la multitud que la rodeaba. En su mente, podía escuchar la voz de su difunta madre, Ana Castillo, quien años atrás le había enseñado los secretos que ningún libro de veterinaria podría contener. «Los animales pueden sentir el miedo, mi niña», le había dicho durante una tarde dorada mientras curaban a un potro herido. «Pero también pueden sentir el amor genuino. Si tu corazón está en paz, ellos lo sabrán». Ana había muerto cuando Elena tenía apenas 12 años, víctima de una enfermedad que los médicos del pueblo no supieron diagnosticar a tiempo. Pero antes de partir, había logrado transmitir a su hija algo que trascendía el conocimiento convencional: la capacidad de comunicarse con los animales a través de una frecuencia emocional que muy pocos humanos podían alcanzar. Elena abrió los ojos lentamente y dirigió su mirada directamente hacia Tormenta.
El semental había dejado de golpear el suelo, pero mantenía una postura defensiva, con las orejas echadas hacia atrás y los ojos brillando con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Elena pudo ver las cicatrices que marcaban su pelaje negro, huellas de sogas, de hierros para marcar, de peleas desesperadas por mantener su libertad. «Sé lo que has pasado», susurró Elena, y aunque su voz era apenas audible, cada palabra parecía llegar a Tormenta con una claridad cristalina. «Sé lo que es sentirse atrapado en un lugar donde nadie te entiende». El caballo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible que solo Elena logró captar. Era una señal de que al menos estaba escuchando, aunque seguía manteniendo la guardia alta. «Va a hablar con él toda la tarde», exclamó Roberto Delgado, provocando una nueva oleada de risas entre los espectadores. «¿Cuándo empieza el verdadero espectáculo?». Miguel Delgado se sumó a las burlas. «Tal vez esté esperando que el caballo le conteste. ¿Ya le preguntaste cómo está el clima allá arriba, Elena?». Las carcajadas se intensificaron, pero Elena había aprendido años atrás a convertir el dolor en combustible. Cada risa cruel, cada comentario despectivo, solo fortalecía su determinación de demostrar que existía una forma de conexión más profunda que la que esas mentes cerradas podían comprender. Ramón Mendoza miraba su reloj con impaciencia. «Mira, niña, no tengo todo el día. O haces algo concreto en los próximos 5 minutos, o termina tu show y dejas que los adultos se encarguen». Elena sabía que el tiempo se le agotaba. Respiró profundamente y dio un paso hacia la cerca del corral. Tormenta retrocedió inmediatamente, pero esta vez no con la violencia que había mostrado con los hombres del circo. Era una retirada cautelosa, no agresiva. «No te voy a lastimar», continuó Elena con voz firme pero gentil. «Puedes sentirlo, ¿verdad? Puedes sentir que soy diferente a ellos». Y entonces algo extraordinario comenzó a suceder. Tormenta dejó de retroceder. Sus orejas se movieron hacia adelante, adoptando una posición de curiosidad en lugar de hostilidad. Sus ojos dorados se fijaron en los de Elena con una intensidad que hizo que varios espectadores contuvieran la respiración sin saber por qué. «Imposible», murmuró Ramón Mendoza, frotándose los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Ese caballo lleva semanas sin dejar que nadie se le acerque a menos de 3 metros». Elena extendió su mano nuevamente, esta vez con más confianza. No era una mano que temblaba de miedo, sino una que irradiaba una calma profunda. Tormenta observó el gesto durante largos segundos, estudiando cada detalle de la joven que se atrevía a acercarse sin cuerdas, sin látigos, sin ninguna de las herramientas de dominación que había aprendido a temer. «Ven acá, hermoso», susurró Elena. «Nadie va a forzarte a nada. Solo quiero que sepas que no estás solo». El caballo dio un paso tentativo hacia adelante, luego otro. La multitud estaba ahora completamente silenciosa. Incluso los más escépticos parecían haber sido tocados por algo que no podían explicar. Era como presenciar un milagro en cámara lenta. Sofía, la joven que había intentado defender a Elena anteriormente, sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. «¿Están viendo esto?», susurró a su madre, quien la acompañaba. «Elena realmente puede hacerlo». Doña Mercedes, la esposa del alcalde que había estado entre las más críticas, ahora observaba con la boca ligeramente abierta. Su expresión había cambiado de desprecio a algo parecido al asombro, aunque se resistía a admitirlo. Tormenta estaba ahora a solo 2 metros de la cerca. Elena podía ver cada detalle de su rostro noble. Las fosas nasales que se expandían con cada respiración, las pestañas largas y negras que enmarcaban esos ojos extraordinarios, la cicatriz blanca que cruzaba su frente como evidencia de alguna batalla pasada por la libertad. «Eres magnífico», le dijo Elena, y por primera vez en días, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Eres absolutamente magnífico». El caballo extendió su cuello lentamente, acercando su hocico hacia la mano extendida de Elena. El aire mismo parecía electrificado por la tensión del momento.
Los segundos se estiraron como horas mientras dos seres completamente diferentes se encontraban en un espacio que trascendía las especies. Y entonces, sucedió. Tormenta tocó suavemente la palma de Elena con su hocico. Fue un contacto breve, delicado, pero cargado de un significado que Elena sintió reverberando hasta los huesos. En ese instante, pudo percibir fragmentos de la vida del caballo, las montañas donde había corrido libre, la manada que había perdido, el dolor de la captura, la confusión del encierro. Dios mío, jadeó alguien entre la multitud. Elena no pudo identificar la voz porque estaba completamente sumergida en la experiencia de conectar con Tormenta. El caballo no se alejó después del primer contacto. Por el contrario, mantuvo su hocico cerca de la mano de Elena, permitiendo que ella lo acariciara gentilmente. Era un gesto de confianza que ninguno de los hombres del circo había logrado conseguir ni siquiera con comida. «Esto es imposible», repetía Ramón Mendoza, más para sí mismo que para los demás. «Llevamos 3 semanas intentando que ese animal permita un acercamiento y esta niña lo logra en 5 minutos». Roberto Delgado, quien había sido el más vocal en sus burlas, ahora estaba completamente callado. Su expresión había cambiado de arrogancia a confusión, y luego a algo que podría describirse como respeto reticente. No podía negar lo que estaba viendo, aunque su orgullo se resistiera a admitir que Elena había logrado algo que él jamás podría hacer. «Elena», llamó su abuela Esperanza con voz temblorosa. La anciana se había acercado a la cerca, observando a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ten mucho cuidado, mi niña». Pero Elena estaba completamente concentrada en Tormenta. Con movimientos lentos y deliberados, había comenzado a acariciar el cuello del caballo, sintiendo la tensión que gradualmente se liberaba de sus músculos. Podía percibir cómo la respiración del animal se volvía más profunda y relajada. «¿Cuánto tiempo has estado solo?», le preguntó Elena en voz baja, aunque sabía que no recibiría una respuesta verbal. Pero no la necesitaba. A través de su contacto físico, podía sentir la profunda soledad que había marcado la vida de Tormenta durante las últimas semanas. El caballo emitió un sonido suave, casi como un suspiro, y Elena sintió que su corazón se partía un poco. Era un sonido que hablaba de resignación, de la pérdida gradual de la esperanza que caracteriza a los espíritus libres cuando se ven forzados al cautiverio. «No», susurró Elena con determinación. «No te vas a rendir, no mientras yo esté aquí». Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de la situación. La multitud ya no estaba allí para burlarse. Estaba presenciando algo que los había dejado sin palabras. Incluso los más escépticos comenzaban a comprender que lo que estaban viendo no era un truco o una casualidad, sino una demostración genuina de una habilidad que desafiaba su comprensión del mundo. «Señorita Elena», dijo Ramón Mendoza, acercándose con cautela, «¿cómo está haciendo esto? ¿Cuál es su secreto?». Elena no apartó su mirada de Tormenta mientras respondía. «No hay secreto. Solo hay que escuchar con el corazón en lugar de con los oídos». La respuesta podría haber sonado como una trivialidad en boca de cualquier otra persona, pero viniendo de Elena, mientras tenía sus manos sobre un caballo que había sido declarado indomable, llevaba el peso de una verdad profunda. Tormenta había comenzado a relajarse visiblemente. Su postura ya no era defensiva, y sus ojos habían perdido esa dureza desesperada que había caracterizado su comportamiento desde su captura. Por primera vez en semanas, parecía casi en paz. «Esto va a cambiar todo», murmuró alguien entre la multitud, aunque Elena no pudo identificar quién había hablado. Pero intuía que esas palabras llevaban más verdad de la que su autor probablemente imaginaba. Porque Elena sabía que este momento, este encuentro aparentemente simple entre una joven y un caballo, iba a tener consecuencias que se extenderían mucho más allá de los límites de San Vicente. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que la energía misma del lugar había cambiado.
El silencio que se había apoderado de la multitud fue roto por el sonido estridente de un motor diésel que se acercaba rápidamente. Elena, que hasta ese momento había estado completamente absorta en su conexión con Tormenta, sintió una punzada de inquietud al escuchar las voces ásperas que acompañaban el rugido del vehículo. El caballo también percibió la amenaza. Sus músculos se tensaron inmediatamente y sus orejas se echaron hacia atrás, aunque no se alejó de Elena. Un camión polvoriento se detuvo bruscamente junto a la entrada del circo, levantando una nube de tierra que hizo toser a varios espectadores. De la cabina descendieron 3 hombres que Elena reconoció con un escalofrío. Eran los hermanos Vázquez, conocidos en toda la región por su crueldad hacia los animales y su método poco convencional de domar caballos salvajes. Joaquín Vázquez, el mayor de los 3, era un hombre corpulento de unos 40 años, con brazos marcados por cicatrices que contaban historias de encuentros violentos con animales que se habían resistido a sus métodos. Sus ojos pequeños y grises tenían esa frialdad que solo pueden desarrollar quienes han aprendido a ver a los seres vivos como objetos que pueden ser quebrados y moldeados a voluntad. «¡Ramón!», gritó Joaquín mientras se acercaba con pasos pesados. «Escuché que tienes un mustango problemático que necesita ser disciplinado. Mis hermanos y yo venimos a hacer el trabajo que otros no pueden». Detrás de él caminaban Aurelio y Esteban Vázquez, gemelos de 35 años que habían heredado no solo la complexión robusta de su hermano mayor, sino también su desprecio por cualquier método que no involucrara fuerza bruta. Aurelio llevaba una soga gruesa enrollada al hombro, mientras que Esteban cargaba una funda de cuero que contenía herramientas que Elena prefería no imaginar. Ramón Mendoza se adelantó para recibirlos, pero su expresión era de incomodidad evidente. «Joaquín, no esperaba verte hasta mañana, y como puedes ver, tenemos una situación inusual aquí». «¿Inusual?», preguntó Joaquín, siguiendo la mirada de Ramón hacia Elena, quien mantenía su mano sobre el cuello de Tormenta. «¿Desde cuándo dejas que las niñas jueguen con animales peligrosos?». La multitud, que había permanecido en silencio respetuoso durante la demostración de Elena, comenzó a murmurar nerviosamente. Todos conocían la reputación de los hermanos Vázquez. Sus métodos habían dejado más de un caballo con cicatrices permanentes, y algunos rumores hablaban de animales que simplemente no habían sobrevivido a su entrenamiento. Elena sintió como Tormenta se tensaba aún más al percibir la hostilidad que emanaba de los recién llegados. El caballo había vivido suficientes encuentros violentos como para reconocer inmediatamente a hombres que representaban una amenaza. Sin apartar su mano del cuello del animal, Elena se volvió para enfrentar a Joaquín. «No soy una niña jugando», dijo con una voz que traicionaba apenas un leve temblor. «Y él no es peligroso cuando se le trata con respeto». La respuesta provocó una carcajada áspera de Aurelio. «¿Respeto? Niña. Ese animal es una bestia salvaje que necesita aprender quién manda. No se doma con palabritas bonitas y caricias». «Se equivoca», replicó Elena, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. «Los animales responden a la confianza, no al miedo». Esteban se acercó unos pasos, estudiando a Elena con una expresión que mezclaba diversión y desprecio. «Miren nada más los hermanos. La niñita cree que puede hacer nuestro trabajo mejor que nosotros. ¿Cuántos caballos salvajes has domado en tu vida, muchachita?». «No los domo», respondió Elena firmemente. «Los entiendo». La diferencia entre esas dos palabras resonó en el aire como una declaración de guerra. Elena sabía que había cruzado una línea invisible, que había desafiado no solo a los hermanos Vázquez, sino todo un sistema de creencias sobre la relación entre humanos y animales que había prevalecido en la región durante generaciones. Joaquín se dirigió a Ramón con impaciencia. «¿Vas a permitir que esta niña interfiera con nuestro trabajo? Tenemos un contrato, Ramón. Vinimos desde muy lejos para quebrantar a ese caballo». Lo sé», respondió Ramón, pasándose una mano por la cara con evidente frustración. «Pero tienes que admitir que lo que está haciendo la muchacha es extraordinario. En 3 semanas nosotros no logramos ni acercarnos, y ella lo tiene comiendo de su mano en minutos». «Exactamente»,
intervino la abuela Esperanza, acercándose con paso decidido pese a su edad. Mi nieta ha logrado en minutos lo que ustedes no podrían hacer en años sin lastimarlo. Los ojos de Joaquín se endurecieron al ser desafiado por una anciana. Señora, con todo respeto, usted no entiende cómo funcionan estas cosas. Los animales salvajes no se pueden entender, solo se pueden domesticar, y eso requiere mostrarles quién es el jefe. ¿Cómo hicieron con el caballo de la familia Herrera?, preguntó una voz desde la multitud. Elena se sorprendió al reconocer que era don Patricio, el herrero del pueblo, un hombre tradicionalmente callado que rara vez se involucraba en confrontaciones públicas. Ese animal nunca volvió a ser el mismo después de que ustedes terminaran con él. Un murmullo de acuerdo se extendió entre algunos espectadores. No era la primera vez que los métodos de los hermanos Vázquez habían sido cuestionados, pero pocas veces alguien se había atrevido a hacerlo abiertamente. Ese caballo tenía problemas desde antes que llegáramos, se defendió Aurelio. Algunos animales simplemente no pueden ser salvados. Todos pueden ser salvados, dijo Elena con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Solo necesitan a alguien que esté dispuesto a escucharlos en lugar de quebrantarlos. Tormenta, como si hubiera entendido la conversación, alzó la cabeza con orgullo y se acercó aún más a Elena. Era un gesto que no pasó desapercibido para nadie. El caballo que había sido declarado indomable estaba eligiendo activamente el lado de una joven de 17 años por encima de hombres con décadas de experiencia. «Esto es ridículo», gruñó Esteban. «Ramón, o nos dejas hacer nuestro trabajo ahora mismo, o nos llevamos nuestras herramientas a otro lugar. Pero no vamos a perder el tiempo viendo este circo de niñas que se creen susurradoras de caballos». La tensión en el aire era palpable. Elena podía sentir que se acercaba un momento decisivo, no solo para Tormenta, sino para ella misma. Durante años, había vivido sintiéndose como una extraña en su propio pueblo, ocultando parcialmente sus habilidades para evitar más burlas y incomprensión. Pero ahora, frente a toda esta gente, se encontraba en una posición donde ya no podía esconderse. «¿Y si hacemos una demostración?», propuso Elena de repente, sorprendiendo a todos los presentes, incluida ella misma. «Déjenme intentar montar a Tormenta. Si no lo logro, pueden hacer con él lo que quieran. Pero si lo consigo, tienen que admitir que hay otra manera». El silencio que siguió a esta propuesta fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las moscas. Incluso los hermanos Vázquez parecían momentáneamente perdidos de palabras. «Elena, no», exclamó su abuela Esperanza. «Es demasiado peligroso. Nadie ha montado a ese caballo desde que lo capturaron». «Precisamente por eso», respondió Elena, manteniendo su mano sobre el cuello de Tormenta. «Porque nadie lo ha intentado de la manera correcta». Roberto Delgado, quien había permanecido callado desde la demostración inicial de Elena, finalmente encontró su voz. «Esto es una locura. Ese caballo puede matarte de una cos». Pero Elena ya había tomado su decisión. Podía sentir algo en Tormenta, una comunicación silenciosa que le decía que el caballo también estaba listo para intentar algo diferente. Durante semanas, tanto el animal como ella habían sido incomprendidos, juzgados, subestimados. Era hora de demostrar que existía una forma diferente de hacer las cosas. «¿Aceptan el desafío?», preguntó Elena, dirigiéndose directamente a Joaquín Vázquez. El hombre la estudió durante largos segundos, su mente calculando las probabilidades. Por un lado, estaba convencido de que la joven fracasaría estrepitosamente, lo que les daría a él y a sus hermanos una victoria simbólica sobre esos métodos blandos que tanto despreciaba. Por otro lado, había algo en la determinación de Elena que lo hacía sentir inexplicablemente nervioso. «Muy bien», dijo finalmente. «Pero cuando ese animal te tire y te pise, no vengas llorando a nosotros para que te curemos los huesos rotos». Elena asintió, consciente de que acababa de apostar no solo su seguridad física, sino su reputación y posiblemente su futuro en un lugar donde los fracasos públicos rara vez se olvidan.
Elena cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo como su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que todo el pueblo podía escucharlo. El peso de las miradas expectantes se sentía como una presión física sobre sus hombros. Sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado el punto de no retorno cuando aceptó el desafío de los hermanos Vázquez. Ahora tenía que demostrar no solo que podía hacer lo imposible, sino que toda una filosofía de vida que había mantenido en secreto durante años tenía validez. La multitud se había reorganizado formando un círculo más amplio alrededor del corral. Algunas personas habían enviado a sus hijos a buscar a familiares y vecinos, corriendo la voz de que algo extraordinario estaba a punto de suceder en la plaza de San Vicente. En cuestión de minutos, la audiencia había crecido de unas 30 personas a más de 70, incluyendo al padre Miguel, el sacerdote del pueblo, quien había llegado atraído por el murmullo de voces que se escuchaba desde la iglesia. «Esto no va a terminar bien», murmuró doña Mercedes a su esposo, el alcalde Fernando Ruiz, quien acababa de llegar después de ser informado de la situación por uno de sus asistentes. «Esa niña se va a lastimar gravemente, y después van a culpar al circo, y después van a culpar al pueblo, y después...» «Cálmate, Mercedes», la interrumpió el alcalde, aunque él mismo se veía preocupado. «Si algo sale mal, nos encargaremos de las consecuencias. Pero tengo que admitir que lo que vi cuando llegué me dejó sin palabras». Ramón Mendoza se acercó a Elena con expresión de genuina preocupación. «Muchacha, todavía puedes cambiar de opinión. Nadie te va a juzgar si decides que es demasiado peligroso». Elena abrió los ojos y miró directamente al cirquero. «Señor Mendoza, si no lo intento ahora, siempre me voy a preguntar qué habría pasado si. Y Tormenta también se va a preguntar si alguien, algún día, iba a entenderlo de verdad». La respuesta llevaba una madurez que sorprendió al hombre. Se dio cuenta de que estaba frente a alguien que, pese a sus 17 años, poseía una sabiduría que él había tardado décadas en desarrollar. Asintió lentamente y se apartó. Joaquín Vázquez, por su parte, había aprovechado la pausa para revisar el estado del corral y hacer algunos comentarios despectivos para sus hermanos. «Cuando esa niña salga volando, vamos a tener que recoger los pedazos», le dijo a Aurelio con una sonrisa cruel. «Y después, cuando Ramón nos suplique que arreglemos el desastre que va a quedar de ese caballo después de esto, le vamos a cobrar el doble». Pero Esteban, el más joven de los tres, no parecía tan seguro. Había notado algo en la forma en que Tormenta se comportaba con Elena, algo que desafiaba toda su experiencia previa. «No sé, Joaquín», murmuró. «Ese caballo está actuando de manera muy extraña. Nunca había visto algo así». «Es solo casualidad», replicó Joaquín, aunque su voz llevaba una nota de irritación que sugería que él también había notado la anomalía. «Los animales salvajes a veces se confunden. Pero en cuanto ella trate de montarlo, van a salir todos sus instintos». Elena se acercó lentamente a la puerta del corral, consciente de que cada paso la llevaba más cerca del momento que definiría no solo su futuro inmediato, sino posiblemente el resto de su vida. Tormenta la observaba con esa intensidad que había aprendido a reconocer, pero sus ojos ya no mostraban la desconfianza hostil de las primeras semanas. Había algo diferente, una curiosidad que rayaba en el interés genuino. «Abuela», llamó Elena suavemente, volteándose hacia Esperanza. «Quiero que sepas que, pase lo que pase, esto es algo que tengo que hacer». La anciana se acercó con lágrimas en los ojos. Durante años había visto cómo su nieta luchaba con el peso de ser diferente, de poseer un don que la separaba de sus contemporáneos. Sabía que este momento había estado llegando desde que Elena era una niña pequeña que prefería hablar con los animales de la granja que jugar con muñecas. «Lo sé, mi niña», respondió Esperanza con voz temblorosa. «Tu madre estaría orgullosa de ti. Ella también tenía esa valentía para hacer lo que sabía que era correcto, sin importar lo que otros pensaran». La mención de su madre le dio a Elena la última dosis de valor que necesitaba. Ana Castillo había sido una mujer adelantada a su tiempo,
que había enfrentado críticas similares por sus métodos poco convencionales de cuidar animales. Elena sintió como si llevara no solo sus propios sueños sobre los hombros, sino también los de su madre. Ramón abrió la puerta del corral con manos que temblaban ligeramente. Elena, una vez que entres ahí, estarás sola con él. Si en cualquier momento sientes que las cosas se están saliendo de control, grita y sacaremos al caballo como podamos. Elena asintió y cruzó el umbral del corral. El espacio parecía más pequeño desde adentro, y Tormenta se veía aún más imponente. Pero en lugar de sentir miedo, Elena experimentó una extraña sensación de estar llegando a casa. Era como si hubiera estado esperando este momento toda su vida sin saberlo. «Hola otra vez, hermoso», susurró Elena, extendiendo su mano hacia Tormenta. «¿Estás listo para intentar algo nuevo?» El caballo se acercó sin vacilación esta vez, permitiendo que Elena acariciara su cuello. Ella podía sentir la tensión en sus músculos, pero no era la tensión del miedo o la agresión. Era la tensión de un atleta preparándose para una competencia, de un ser vivo listo para demostrar de qué estaba hecho. Elena comenzó a caminar lentamente alrededor del corral, manteniendo una mano en contacto con Tormenta en todo momento. El caballo la siguió dócilmente, como si estuvieran ejecutando una danza ensayada durante años. La multitud observaba en silencio absoluto, hipnotizada por la gracia y naturalidad del intercambio. «Es imposible», murmuró el padre Miguel, quien había presenciado muchos milagros en sus textos sagrados, pero nunca había esperado ver uno en persona. Es como si se estuvieran comunicando en un idioma que solo ellos entienden. Sofía, la joven que siempre había admirado a Elena desde la distancia, sintió lágrimas de emoción rodando por sus mejillas. «¿Por qué nunca vimos esto antes?», le preguntó a su madre. «¿Por qué siempre nos burlamos en lugar de tratar de entender?». Su madre no tenía respuesta. Durante años había sido parte del coro que etiquetaba a Elena como rara o diferente, sin tomarse nunca el tiempo de considerar que tal vez esa diferencia era en realidad un regalo. Elena se detuvo junto al costado izquierdo de Tormenta y colocó ambas manos sobre su lomo. El caballo no se movió, no mostró signos de alarma. Elena cerró los ojos y se concentró en proyectar toda la calma y confianza que podía reunir. «Vamos a hacer esto juntos», le dijo al caballo. «Tú y yo como compañeros, no como amo y esclavo». Con un movimiento fluido que sorprendió a todos los presentes, Elena se impulsó y montó sobre el lomo de Tormenta. Durante un segundo que pareció eterno, caballo y jinete permanecieron completamente inmóviles. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de los árboles cercanos. Y entonces Tormenta comenzó a caminar. No fue el movimiento violento y desesperado que todos esperaban. No hubo corvetas, no hubo saltos, no hubo intentos de derribar a su jinete. En lugar de eso, Tormenta se movió con una elegancia natural, como si llevara años siendo montado por Elena. Sus pasos eran largos y medidos, sus movimientos fluidos como el agua. Elena se mantenía perfectamente equilibrada, moviéndose en armonía con cada paso del caballo. No usaba riendas, no tenía silla, no tenía ninguna de las herramientas tradicionales de control. Se mantenía en su lugar a través de puro equilibrio y la conexión intangible que había establecido con Tormenta. «Dios santo», jadeó Joaquín Vázquez, su expresión de arrogancia reemplazada por shock genuino. «¿Cómo es posible esto?». Sus hermanos estaban igualmente atónitos. Aurelio dejó caer la soga que había estado sosteniendo, mientras que Esteban se quitó el sombrero y se rascó la cabeza como si eso pudiera ayudarlo a procesar lo que estaba viendo. Elena guió a Tormenta en un círculo completo del corral, luego en otro en dirección opuesta. Con cada paso, la confianza entre ellos parecía crecer. El caballo respondía a sus movimientos sutiles, a los leves cambios en su posición, como si pudiera leer sus intenciones directamente de su mente. La multitud había pasado del silencio al murmullo admirado. «Es un milagro», susurró alguien. «Es absolutamente un milagro». Roberto Delgado,
quien había estado entre los más crueles en sus burlas, se encontraba ahora completamente mudo. Toda su vida había medido la valía en términos de fuerza física y dominación, pero lo que estaba presenciando desafiaba cada una de sus creencias fundamentales sobre cómo funcionaba el mundo. Elena decidió intentar algo más ambicioso. Susurró algo al oído de Tormenta, y el caballo respondió aumentando gradualmente su velocidad, pasando de una caminata a un trote suave, y luego a un galope controlado. Elena se mantuvo perfectamente equilibrada durante toda la transición, como si hubiera nacido para esto. El sonido de los cascos de Tormenta contra la tierra del corral creaba un ritmo hipnótico que parecía sincronizarse con los latidos del corazón de cada espectador. Era algo primitivo, algo que conectaba a todos los presentes con una época anterior cuando humanos y caballos habían forjado por primera vez una alianza basada en respeto mutuo en lugar de dominación. Cuando Elena finalmente detuvo a Tormenta en el centro del corral, el silencio que siguió fue más profundo que cualquier ovación. Era el silencio del asombro, de la comprensión súbita de que habían presenciado algo que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. Elena desmontó con la misma gracia con que había montado, y Tormenta inmediatamente acercó su cabeza hacia ella, como buscando más de esa conexión extraordinaria que habían compartido. Elena lo abrazó, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas mientras susurraba palabras de gratitud en su oído. El silencio que siguió a la demostración de Elena fue roto por un aplauso lento y deliberado. Todos se volvieron para ver de dónde provenía y se encontraron con la figura del doctor Alejandro Vargas, el veterinario que había llegado al pueblo apenas 6 meses atrás. Era un hombre joven, de unos 30 años, que había estudiado en la capital y había regresado a la región con ideas modernas sobre el cuidado animal que muchos consideraban demasiado progresistas. «Extraordinario», dijo el doctor Vargas, acercándose al corral con pasos medidos. «En todos mis años de estudio, nunca había presenciado una demostración tan clara de comunicación interespecie. Señorita, ¿cómo aprendió a hacer esto?» Elena, que todavía tenía los brazos alrededor del cuello de Tormenta, se sintió sorprendida por ser tomada en serio por un profesional. Durante años, las únicas personas que habían reconocido sus habilidades habían sido su abuela y, ocasionalmente, algunos granjeros veteranos que habían visto suficiente para reconocer algo especial cuando lo encontraban. «No lo aprendí», respondió Elena honestamente. «Simplemente sucede. Siempre ha sucedido». El doctor Vargas asintió como si esa respuesta tuviera perfecto sentido. «Hay documentación científica sobre individuos con sensibilidad excepcional hacia los animales. Lo que usted ha demostrado hoy es evidencia viviente de que existe una forma de comunicación que va más allá de nuestro entendimiento convencional». Las palabras del veterinario tuvieron un efecto inmediato en la multitud. Si un hombre educado, un profesional con credenciales universitarias, estaba validando lo que habían presenciado, entonces tal vez no era solo un truco o una casualidad. Tal vez Elena realmente poseía algo especial. Sin embargo, no todos estaban preparados para aceptar esta nueva realidad. Joaquín Vázquez, que había permanecido en shock durante los últimos minutos, recuperó su voz y con ella, su arrogancia defensiva. «Esto es una farsa», exclamó, su rostro enrojecido por la humillación. «Ese caballo debe estar drogado, o enfermo, ¿O qué, Joaquín?», intervino don Patricio, el herrero, con una voz más firme de la que solía usar. «¿O tal vez tus métodos no son los únicos que funcionan?». Un murmullo de aprobación se extendió entre algunos espectadores. Durante años, muchos habían tenido dudas silenciosas sobre los métodos brutales de los hermanos Vázquez, pero nunca habían visto una alternativa viable. Ahora, frente a ellos, una joven de 17 años había demostrado que existía otra manera. «Mis métodos han funcionado durante 20 años», se defendió Joaquín, pero su voz sonaba menos convencida que antes. «Ustedes no pueden cambiar décadas de experiencia por el espectáculo de una niña». «No es un espectáculo», dijo Elena,
finalmente apartándose de Tormenta para enfrentar directamente a los hermanos Vázquez. Es comunicación, es respeto, es reconocer que los animales no son objetos que necesitan ser quebrados, sino seres vivos que merecen ser entendidos. Su voz había adquirido una autoridad que sorprendió a todos, incluida ella misma. Era como si el acto de montar a Tormenta hubiera despertado no solo una conexión con el caballo, sino también una confianza en sí misma que había estado durmiendo durante años. Aurelio Vázquez, quien había permanecido callado, finalmente habló. Está bien, digamos que tienes razón. Digamos que tu método funciona con este caballo en particular. Pero, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los animales realmente problemáticos, los que han lastimado gente, los que son genuinamente peligrosos? Elena consideró la pregunta seriamente. Sabía que su éxito con Tormenta no significaba automáticamente que pudiera ayudar a todos los animales, pero también sabía que la mayoría de los comportamientos problemáticos en los animales surgían del miedo, el trauma o la incomprensión. Me gustaría intentarlo, respondió. Si ustedes están dispuestos a darme la oportunidad. La respuesta provocó una nueva ola de murmullos entre la multitud. Era una cosa presenciar una demostración aislada, pero otra muy diferente considerar la posibilidad de que los métodos tradicionales de entrenamiento animal pudieran ser completamente revolucionados. Ramón Mendoza, quien había estado observando todo con expresión pensativa, se acercó al grupo. Elena, lo que has hecho hoy es... Bueno, no tengo palabras para describirlo, pero tengo que preguntarte algo práctico. ¿Qué propones que hagamos con Tormenta ahora? Era una pregunta que Elena había estado evitando considerar. Su conexión emocional con el caballo había crecido exponencialmente durante los últimos minutos, y la idea de que pudiera ser vendido, enviado a otro circo, o peor aún, entregado a los hermanos Vázquez para un entrenamiento tradicional, le resultaba insoportable. No puede regresar a una vida de cautiverio, dijo Elena con firmeza. No después de lo que hemos compartido. Él necesita espacio, libertad, la oportunidad de ser lo que realmente es. ¿Y qué es eso exactamente?, preguntó Ramón. Elena miró a Tormenta, quien había permanecido cerca de ella durante toda la conversación, como si estuviera siguiendo cada palabra. Es un líder natural, un espíritu libre que puede enseñar a otros caballos y a otros humanos sobre la verdadera asociación entre especies. La respuesta sonaba idealista, pero había algo en la forma en que Elena la dijo que hizo que incluso los más escépticos consideraran la posibilidad de que tuviera razón. Fue entonces cuando una nueva voz se unió a la conversación. Tal vez pueda ayudar con eso. Todos se volvieron para ver a una mujer que acababa de llegar al círculo. Era Isabel Mendoza, la hermana menor de Ramón, quien había estado viviendo en la capital durante los últimos 5 años, trabajando como administradora de un santuario de animales. Elena la había visto pocas veces durante sus visitas ocasionales al pueblo, pero sabía de su reputación como defensora de los derechos de los animales. Isabel, dijo Ramón con sorpresa. No sabía que habías vuelto. Llegué esta mañana para visitarte, respondió Isabel, y no pude evitar escuchar sobre lo que estaba pasando aquí. Elena, lo que acabo de presenciar es exactamente el tipo de trabajo que hacemos en el santuario. Trabajamos con animales que han sido traumatizados, maltratados o simplemente incomprendidos. Elena sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Creo que Tormenta podría no solo encontrar una nueva vida en el santuario, sino que también podría ayudar a otros animales en situaciones similares, confirmó Isabel. Y también creo que tú podrías ser exactamente el tipo de persona que necesitamos trabajando con nosotros. La oferta cayó como una bomba silenciosa en medio de la multitud. Elena sintió como si el mundo se hubiera expandido súbitamente, como si horizontes que nunca había imaginado se estuvieran abriendo frente a ella. «Espera un momento», intervino su abuela Esperanza, acercándose con expresión preocupada. «Elena es muy joven, y su lugar está aquí, en San Vicente, con su familia.
Con todo respeto, señora Esperanza, dijo Isabel gentilmente. Elena ha demostrado hoy que posee un don extraordinario. Sería una tragedia desperdiciar esa habilidad manteniéndola encerrada en un lugar donde no puede crecer. La tensión familiar era palpable. Elena se encontraba súbitamente en el centro de una disputa que iba mucho más allá de caballos y métodos de entrenamiento. Era una lucha entre la tradición y el progreso, entre la seguridad de lo conocido y la aventura de lo desconocido. No tienen que decidir nada ahora, añadió Isabel, notando la tensión. Pero me gustaría que Elena y Tormenta vinieran a visitar el santuario, solo para ver si es algo que podría funcionar para ambos. Elena miró a Tormenta, quien parecía estar esperando su decisión. En sus ojos dorados pudo ver un reflejo de su propia incertidumbre, pero también algo más, una confianza en que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. Me gustaría intentarlo, dijo Elena finalmente. Al menos, me gustaría ver qué posibilidades existen. Su respuesta provocó reacciones mixtas entre la multitud. Algunos la veían como una oportunidad maravillosa para una joven talentosa, mientras que otros la consideraban una traición a las tradiciones del pueblo. Roberto Delgado, quien había permanecido notablemente callado desde la demostración, finalmente encontró su voz. Entonces es cierto, dijo con una mezcla de admiración y resentimiento. Elena realmente va a dejar San Vicente para perseguir esta obsesión con los animales. No es una obsesión, replicó Elena, sintiendo una oleada de la antigua frustración. Es un llamado. Es algo que necesito explorar, no solo por mí, sino por todos los animales que podrían beneficiarse. El sol había comenzado a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados que reflejaban en el pelaje negro de Tormenta. Era como si la naturaleza misma estuviera bendiciendo este momento de transformación, este punto de inflexión en la vida de Elena. Pero Elena sabía que su historia apenas comenzaba. La demostración de hoy había sido el primer paso en un viaje que la llevaría mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. Y mientras acariciaba una vez más el cuello de Tormenta, sintió que estaba lista para cualquier desafío que pudiera surgir en el camino. Los 3 días que siguieron a la demostración en la plaza fueron los más extraños en la vida de Elena. Por primera vez desde que tenía memoria, cuando caminaba por las calles de San Vicente, las conversaciones no se detenían bruscamente a su paso. En lugar de eso, se intensificaban. Grupos de personas se reunían en las esquinas, en la panadería, en la farmacia, discutiendo en voz baja lo que habían presenciado y lo que significaba para su pequeño mundo. Algunos la miraban con una nueva forma de respeto, pero Elena podía percibir también el miedo en sus ojos. Era el miedo ancestral que los seres humanos sienten cuando se enfrentan a algo que no pueden explicar con sus paradigmas conocidos. Durante generaciones, los habitantes de San Vicente habían vivido con certezas simples sobre cómo funcionaba el mundo, y Elena había puesto en tela de juicio esas certezas con una sola demostración. «Buenos días, Elena», la saludó doña Carmen, la dueña de la panadería, cuando la joven entró a comprar el pan del desayuno. Pero había una formalidad en su voz que no existía antes, como si Elena hubiera pasado de ser la niña rara a ser algo más complejo que no sabía cómo categorizar. «Buenos días, doña Carmen», respondió Elena, notando cómo la mujer evitaba el contacto visual directo. Era como si temiera que Elena pudiera leer sus pensamientos de la misma forma en que parecía leer los de los animales. En el corral del circo, Tormenta había experimentado su propia transformación. Ramón Mendoza había reportado que el caballo, que durante semanas había rechazado cualquier contacto humano, ahora permitía que los trabajadores del circo se acercaran siempre y cuando se movieran con calma y respeto. No era la misma conexión mágica que tenía con Elena, pero era un cambio dramático que validaba todo lo que ella había dicho sobre la comunicación basada en la confianza. «Es como si hubiera aprendido que no todos los humanos son enemigos», le confió Ramón a Elena durante una de sus visitas diarias al circo. «Pero puedo ver en sus ojos que está esperando algo. Creo que está esperándote a ti». Elena pasaba varias horas cada día con Tormenta, no montándolo,
sino simplemente estando cerca, fortaleciendo el vínculo que habían desarrollado. Durante esos momentos, sentía como si pudiera percibir fragmentos de los pensamientos del caballo, imágenes de montañas lejanas, el recuerdo de correr libre con una manada, la sensación de libertad que había perdido y que anhelaba recuperar. Pero no todo en San Vicente había cambiado para mejor. Los hermanos Vázquez no habían abandonado el pueblo después de su humillación pública. En lugar de eso, habían permanecido, y Elena había comenzado a escuchar rumores preocupantes sobre conversaciones que habían tenido con algunos de los ganaderos más conservadores de la región. La mañana del cuarto día después de la demostración, Elena se despertó con la sensación de que algo había cambiado. Era una inquietud que no podía explicar, como si el aire mismo llevara una advertencia. Cuando llegó al circo para su visita diaria a Tormenta, encontró a Ramón esperándola con expresión sombría. «Elena, necesitamos hablar», dijo el cirquero, indicándole que lo siguiera a su pequeña oficina improvisada. Los hermanos Vázquez han estado hablando con gente importante, gente con dinero e influencia. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué tipo de conversaciones? Están diciendo que lo que hiciste con Tormenta fue algún tipo de truco, que es peligroso permitir que ideas no probadas se extiendan entre la gente que depende de los animales para su sustento, explicó Ramón. Han contactado a don Evaristo Herrera. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Elena. Don Evaristo Herrera era el ganadero más poderoso de la región, un hombre que controlaba miles de hectáreas y empleaba a cientos de familias. Su palabra tenía peso político y económico que se extendía mucho más allá de San Vicente. ¿Y qué dice él?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Dice que va a venir personalmente a investigar esta situación y que si determina que hay algún tipo de irregularidad, va a tomar medidas para proteger los intereses legítimos de la comunidad ganadera. Elena sabía exactamente lo que eso significaba. Don Evaristo tenía conexiones que podían hacer que el circo fuera cerrado, que Tormenta fuera confiscado y que a ella misma se le prohibiera trabajar con animales en toda la región. Era el tipo de poder que podía aplastar sueños y destruir vidas con una simple decisión. «¿Cuándo viene?», preguntó Elena. «Mañana», respondió Ramón, «y va a traer a sus propios expertos para evaluar la situación». Elena salió de la oficina sintiéndose como si el mundo se estuviera desmoronando alrededor de ella. Había probado que sus métodos funcionaban, había demostrado que existía una forma mejor de relacionarse con los animales, pero el poder y la tradición estaban alineándose en su contra. Cuando llegó al corral de Tormenta, el caballo inmediatamente percibió su estado emocional. Se acercó a ella con más urgencia de la habitual, frotando su hocico contra su mejilla en un gesto de consuelo que casi la hizo llorar. «No sé qué vamos a hacer», le susurró al oído. «Hay gente muy poderosa que no quiere que cambiemos las cosas». Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volvió para encontrarse con Isabel Mendoza, quien había estado visitando el pueblo durante los últimos días, observando discretamente la situación. «Elena», dijo Isabel con voz urgente, «necesitamos hablar. He estado haciendo algunas llamadas, investigando sobre don Evaristo y los hermanos Vázquez. La situación es más seria de lo que pensaba». Se sentaron en una pequeña banca cerca del corral, con Tormenta observándolas desde cerca, como si entendiera la gravedad de la conversación. «Don Evaristo no está actuando solo», explicó Isabel. «Hay un movimiento más amplio de ganaderos tradicionales que ven lo que hiciste como una amenaza a sus métodos establecidos. Temen que si se extiende la idea de que los animales pueden ser tratados de manera diferente, enfrentarán presión para cambiar prácticas que han usado durante décadas. Pero si mis métodos funcionan mejor», comenzó Elena. «Esa es exactamente la amenaza que perciben», la interrumpió Isabel. «Si funciona mejor, significa que han estado haciendo las cosas mal durante años, y eso tiene implicaciones económicas, legales y sociales que van mucho más allá de un solo caballo en un circo pequeño». Elena sintió el peso de responsabilidades que nunca había anticipado.
Había pensado que su demostración con Tormenta era sobre salvar a un animal individual, pero ahora se daba cuenta de que había desatado fuerzas que podrían cambiar toda una industria. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Elena. Soy solo una joven de 17 años de un pueblo pequeño. Eres una joven de 17 años que ha demostrado algo que desafía décadas de sabiduría convencional, replicó Isabel. Eso te convierte en alguien muy poderoso, tanto que hay gente importante que te considera una amenaza. Esa tarde, Elena visitó a su abuela para contarle sobre los desarrollos. Esperanza escuchó en silencio, sus manos arrugadas trabajando nerviosamente con su tejido. Sabía que esto pasaría, dijo finalmente la anciana. Cuando tienes un don como el tuyo, siempre hay quienes intentarán silenciarte porque tu existencia misma cuestiona su autoridad. ¿Qué hizo mi madre cuando enfrentó resistencia?, preguntó Elena. Esperanza sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. Tu madre nunca retrocedió ante nada, pero también sabía elegir sus batallas. Elena, mi niña, tienes que decidir si estás dispuesta a luchar por lo que crees, sabiendo que el precio podría ser muy alto. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y caminó hasta el circo, donde encontró a Tormenta inquieto en su corral, como si él también sintiera la tensión que se acercaba. Mañana va a ser un día difícil, le dijo mientras lo acariciaba. Pero no importa lo que pase, quiero que sepas que estos días contigo han sido los más importantes de mi vida. Mientras hablaba, Elena se dio cuenta de que había tomado una decisión. No iba a retroceder, no iba a permitir que el miedo la silenciara. Había encontrado su propósito, y aunque no sabía exactamente cómo, iba a luchar por él. El amanecer trajo consigo el sonido de vehículos acercándose. Elena vio una caravana de camionetas lujosas avanzando por el camino polvoriento hacia el circo. Don Evaristo Herrera había llegado, acompañado de lo que parecía ser un pequeño ejército de asesores, veterinarios convencionales y abogados. Elena respiró profundamente, acarició una última vez a Tormenta y caminó hacia la puerta del circo para enfrentar lo que sabía sería la prueba más difícil de su vida. Detrás de ella, Tormenta relinchó suavemente, como deseándole suerte en la batalla que estaba a punto de comenzar. El futuro de ambos dependía de lo que sucediera en las siguientes horas, y Elena sabía que no tendría una segunda oportunidad para demostrar que su forma de ver el mundo no solo era válida, sino necesaria. Don Evaristo Herrera descendió de su camioneta blindada con la autoridad de alguien acostumbrado a que el mundo se reorganizara a su alrededor. Era un hombre imponente de 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado, y un traje que probablemente costaba más que el ingreso anual de la mayoría de las familias de San Vicente. Sus ojos grises tenían esa frialdad calculadora que solo desarrollan quienes han pasado décadas convirtiendo todo lo que tocaban en números en una hoja de balance. Detrás de él bajaron 6 hombres con portafolios de cuero y expresiones sombrías, veterinarios con credenciales impresionantes, abogados especializados en regulaciones ganaderas, y lo que Elena sospechaba que eran investigadores privados. Era un despliegue de poder diseñado para intimidar, para recordar a todos los presentes quién tenía realmente la autoridad en esa región. Así que esta es la famosa Elena Castillo, dijo don Evaristo, estudiándola con la misma expresión que usaría para evaluar una res en el mercado. La joven que afirma poder comunicarse con animales salvajes. Su tono llevaba toda la condescendencia del mundo, pero Elena había aprendido durante años a no dejarse intimidar por voces que intentaban minimizarla. Mantuvo la mirada firme mientras respondía. No afirmo nada, don Evaristo. Simplemente hago lo que se necesita hacer. Una sonrisa sin humor cruzó el rostro del ganadero. Interesante respuesta. Doctor Morales, llamó a uno de sus acompañantes. ¿Podría explicarle a la señorita Castillo por qué sus métodos representan un peligro para la industria ganadera responsable? El doctor Morales, un hombre delgado con gafas y una expresión perpetuamente desaprobatoria, se adelantó consultando una tableta. Señorita Castillo, he revisado reportes sobre su demostración del otro día.
Lo que usted hizo fue extremadamente irresponsable. Acercarse a un animal salvaje sin las medidas de seguridad apropiadas, sin seguir protocolos establecidos, pone en riesgo no solo su propia vida, sino que establece un precedente peligroso para otros. ¿Precedente peligroso?, repitió Elena. ¿Se refiere al precedente de tratar a los animales con respeto en lugar de violencia? La pregunta provocó murmullos entre la pequeña multitud que se había reunido. Elena notó que algunas de las mismas personas que la habían apoyado días atrás ahora parecían inseguras, intimidadas por la presencia de tanta autoridad oficial. Me refiero, continuó el doctor Morales con paciencia exagerada, al precedente de que individuos sin entrenamiento formal, sin certificaciones, sin respaldo institucional, tomen decisiones que afectan la seguridad pública y los protocolos establecidos de manejo animal. Don Evaristo asintió con aprobación. Exactamente. Señorita Castillo, entiendo que es muy joven y que tal vez no comprende las implicaciones de sus acciones. Pero lo que usted hizo el otro día no fue heroico, fue irresponsable. Y las consecuencias podrían ser devastadoras si otros intentan imitarla. Elena sintió una oleada de rabia. Las únicas consecuencias devastadoras que veo son las que resultan de décadas de métodos brutales que traumatizan a los animales y los convierten en enemigos de los humanos. ¿Métodos brutales?, intervino Joaquín Vázquez, quien había estado esperando su momento. Señorita, mis hermanos y yo llevamos 20 años trabajando con animales. Nuestros métodos están probados, son seguros y son efectivos. Sus métodos, replicó Elena, dejan cicatrices físicas y emocionales que duran toda la vida. Los animales que ustedes entrenan viven en constante estado de miedo. El miedo es una herramienta de entrenamiento legítima, dijo el doctor Morales. Los animales necesitan entender su lugar en la jerarquía, su enfoque. ¿Cómo lo llamaría? Empático puede funcionar ocasionalmente, pero no es escalable ni confiable. Elena se volvió hacia Tormenta, quien había estado observando toda la confrontación desde su corral. El caballo parecía tenso, sus músculos preparados para la acción, como si pudiera sentir la hostilidad dirigida hacia Elena. ¿Quieren una demostración de qué método es más confiable?, preguntó Elena de repente. Don Evaristo alzó las cejas. ¿Perdón? Déjenme trabajar con Tormenta por 10 minutos. Y después permitan que Joaquín Vázquez use sus métodos por el mismo tiempo. Vemos cuál produce mejores resultados. La sugerencia causó consternación entre el grupo de Don Evaristo. Varios de sus asesores comenzaron a murmurar entre ellos, claramente alarmados por la idea de permitir una comparación directa. Absolutamente no, dijo el doctor Morales inmediatamente. Sería irresponsable permitir que una menor sin entrenamiento formal se exponga a ese tipo de riesgo. ¿O temen que sus métodos no se vean tan efectivos en comparación?, desafió Elena. Joaquín Vázquez se adelantó, su orgullo herido. Don Evaristo, yo acepto el desafío. Será un placer demostrar cómo se hace realmente el trabajo con animales problemáticos. Hubo un momento de silencio tenso, mientras don Evaristo consideraba la situación. Elena pudo ver el cálculo en sus ojos. Por un lado, una demostración pública podría salir mal para sus aliados. Por otro lado, rechazar el desafío podría interpretarse como una admisión de debilidad. Muy bien, dijo finalmente, pero bajo condiciones estrictas. Primero la señorita Castillo, después el señor Vázquez. Y si alguien resulta herido, la responsabilidad es completamente suya. Elena asintió, aunque su corazón latía como un tambor. Sabía que esta no era solo una demostración, era un juicio. El resultado determinaría no solo su futuro, sino posiblemente el futuro de todos los animales en la región que podrían beneficiarse de métodos más humanos. Se acercó al corral de Tormenta, consciente de que docenas de ojos la observaban, evaluando cada movimiento. Podía sentir el escepticismo de los hombres de don Evaristo, la esperanza nerviosa de sus pocos aliados y la expectativa maliciosa de los hermanos Vázquez. «Hola, hermoso», susurró Elena cuando llegó a la cerca. «Necesitamos mostrarles cómo se hace realmente». Tormenta se acercó inmediatamente,
como si hubiera estado esperando su llegada. Elena entró al corral con movimientos fluidos, sin prisa, sin gestos que pudieran interpretarse como amenazantes. En segundos, tenía sus manos sobre el cuello del caballo, y Tormenta se relajó visiblemente bajo su toque. 10 minutos, anunció don Evaristo, consultando su reloj de oro. Elena no necesitaba 10 minutos. En 3, ya estaba montando a Tormenta, guiándolo en círculos suaves alrededor del corral. Pero esta vez, decidió intentar algo más ambicioso. Susurró algo al oído del caballo, y Tormenta respondió con una serie de movimientos que dejaron a todos boquiabiertos. No eran solo pasos simples, era una demostración de doma clásica, con Tormenta ejecutando cambios de dirección complejos, transiciones suaves entre diferentes ritmos y movimientos que requerían no solo obediencia, sino comprensión genuina de lo que se le pedía. Era como si caballo y jinete estuvieran bailando juntos. Cuando Elena desmontó, incluso el doctor Morales parecía momentáneamente perdido de palabras. Joaquín Vázquez, por su parte, había palidecido visiblemente. «Su turno», dijo Elena simplemente. Joaquín entró al corral cargando una cuerda y una vara larga. Su enfoque fue inmediatamente diferente. Movimientos agresivos, comandos gritados, intentos de establecer dominación física. Tormenta reaccionó exactamente como Elena había predicho. Retrocedió, se puso defensivo, y cuando Joaquín intentó forzar el contacto, el caballo se alzó sobre sus patas traseras en una clara señal de advertencia. «Ven acá, maldita bestia», gritó Joaquín, frustrado por la resistencia. Pero cuanto más agresivo se volvía, más se alejaba Tormenta. Después de 5 minutos de forcejeo inútil, estaba claro que Joaquín no solo no podía montar al caballo, sino que había logrado que el animal asociara nuevamente a los humanos con peligro y hostilidad. «Basta», gritó Elena, no pudiendo soportar ver a Tormenta en ese estado de estrés. «Ya demostraron su punto». Joaquín salió del corral sudando y humillado, mientras Tormenta temblaba en una esquina, sus ojos mostrando el mismo miedo que había tenido cuando llegó por primera vez al circo. Elena entró inmediatamente para consolarlo, susurrando palabras tranquilizadoras hasta que el caballo se calmó. La diferencia entre los dos enfoques había sido tan dramática que incluso los asesores de don Evaristo intercambiaban miradas incómodas. «Interesante», dijo don Evaristo finalmente, aunque su voz había perdido algo de su arrogancia inicial. «Señorita Castillo, admito que sus métodos son inusuales, pero sigo creyendo que representan un riesgo que no podemos permitir que se extienda». «¿Riesgo para quién?», preguntó Elena. ¿Para los animales que podrían vivir vidas mejores? ¿O para las personas que se han beneficiado de mantener métodos crueles porque son los únicos que conocen? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Elena sabía que había tocado el corazón del asunto. Esto nunca había sido sobre seguridad o efectividad. Era sobre poder, sobre mantener un sistema que beneficiaba a unos pocos a expensas del bienestar animal. Don Evaristo la estudió con una nueva evaluación en sus ojos. «Señorita Castillo, es usted más inteligente de lo que pensé. Pero eso solo la hace más peligrosa». La sonrisa de don Evaristo había desaparecido completamente, reemplazada por una expresión que Elena había visto solo una vez antes, en el rostro de un cazador que acababa de identificar una presa que requería métodos más drásticos de lo que inicialmente había anticipado. El ganadero se apartó del grupo y comenzó a hacer llamadas telefónicas en voz baja, mientras sus asesores se reunían a su alrededor como buitres planeando su siguiente movimiento. Elena permaneció junto a Tormenta, acariciando su cuello para mantenerlo calmado, pero su mente trabajaba furiosamente tratando de anticipar lo que vendría a continuación. La demostración había sido un éxito rotundo desde cualquier perspectiva objetiva, pero ella entendía que para don Evaristo y sus aliados, su éxito era precisamente el problema. «Elena», susurró Isabel Mendoza, acercándose discretamente. «Necesitamos hablar. Ahora». Elena siguió a Isabel hacia un rincón más privado del circo, manteniendo a Tormenta a la vista. La expresión de la mujer era grave, más seria de lo que Elena la había visto nunca.
He estado escuchando fragmentos de las conversaciones telefónicas de don Evaristo, murmuró Isabel. Está hablando sobre medidas de protección pública, sobre la necesidad de intervención oficial. Elena, creo que va a tratar de que te arresten. Las palabras cayeron como un martillo en el pecho de Elena. ¿Arrestarme? ¿Por qué? ¿Por demostrar que mis métodos funcionan? ¿Por poner en peligro la seguridad pública? ¿Por practicar veterinaria sin licencia? ¿Por incitar a comportamientos peligrosos en menores? Enumeró Isabel. Don Evaristo tiene conexiones en el gobierno estatal. Puede fabricar cargos que suenen legítimos. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Durante toda su vida había soñado con un momento como este, donde pudiera demostrar que su don era real y valioso. Pero nunca había imaginado que el éxito podría ser más peligroso que el fracaso. ¿Y Tormenta?, preguntó con voz temblorosa. Los caballos salvajes sin documentación adecuada pueden ser confiscados por el Estado, respondió Isabel sombríamente. Y una vez que esté en manos de las autoridades, no necesitaba terminar la frase. Ambas sabían que Tormenta terminaría siendo reevaluado por veterinarios que seguían métodos tradicionales, o peor aún, podría ser declarado un riesgo para la seguridad y eliminado por completo. En ese momento, Ramón Mendoza se acercó corriendo, su rostro pálido de pánico. Elena, Isabel, tienen que irse, ahora. Don Evaristo acaba de llamar al sheriff del condado. Dice que viene en camino con una orden para confiscar el caballo y arrestar a cualquiera que interfiera con una investigación oficial. Elena sintió como si le hubieran vaciado los pulmones de aire. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez 1 hora, quizá menos, respondió Ramón. Elena, lo siento mucho. Nunca pensé que las cosas llegarían a esto. No es su culpa, dijo Elena automáticamente, aunque su mente ya estaba trabajando en soluciones desesperadas. 1 hora no era tiempo suficiente para llegar al santuario de Isabel, que estaba a 6 horas de distancia, pero tal vez fuera tiempo suficiente para algo más. Tengo una idea, dijo Elena de repente, pero va a requerir que todos confíen en mí, incluso si parece una locura. Isabel y Ramón la miraron expectantes. ¿Recuerdan lo que les dije sobre Tormenta? ¿Sobre cómo era el líder de una manada de mustangos en las montañas? Continuó Elena. Bueno, esa manada todavía está allí. ¿Y si Tormenta puede reencontrarse con ellos? Elena, eso es imposible, protestó Ramón. Las montañas están a días de distancia, y el terreno es demasiado peligroso para viajar a pie. No a pie, respondió Elena con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. A caballo. El silencio que siguió fue tan profundo que Elena pudo escuchar su propio corazón latiendo. Estás sugiriendo que te escapes a caballo por territorio desconocido, con un animal que técnicamente no te pertenece, perseguida por autoridades estatales, preguntó Isabel lentamente. Estoy sugiriendo que libere a Tormenta de la única manera que garantiza que nunca más será maltratado, replicó Elena. Y si eso significa que tengo que acompañarlo para asegurarme de que llegue a salvo, entonces eso es lo que haré. Isabel se llevó las manos a la cabeza. Elena, eso no es solo peligroso, es suicida. No conoces esas montañas, no tienes suministros, no tienes... Tengo a Tormenta, la interrumpió Elena. Y él conoce el camino a casa. En ese momento, don Evaristo terminó sus llamadas y se dirigió hacia ellos con pasos decididos. Su expresión había endurecido aún más, y Elena pudo ver en sus ojos que había tomado una decisión final. Señorita Castillo, dijo con voz fría, he hablado con las autoridades competentes. En 30 minutos, el sheriff llegará para tomar custodia de ese animal y para arrestarla por múltiples violaciones a las regulaciones de seguridad pública. ¿Violaciones? Ana preguntó Elena, manteniendo su voz lo más estable posible. Práctica no autorizada de medicina veterinaria, poner en peligro la seguridad de menores, incitar a comportamientos riesgosos con animales salvajes, enumeró don Evaristo con la precisión de alguien que había memorizado los cargos. Y eso es solo el comienzo. Elena miró hacia Tormenta,
quien parecía sentir la tensión y había comenzado a caminar inquieto en su corral. En los ojos del caballo pudo ver un reflejo de su propia desesperación. «¿Y si me voy?», preguntó Elena. «¿Y si desaparezco y nunca más me ven en esta región?». Don Evaristo sonrió, pero no había humor en la expresión. «El caballo se queda. Es evidencia en una investigación oficial». Elena sintió que se le agotaban las opciones. Podía huir sola y salvar su libertad, pero eso significaría abandonar a Tormenta a un destino que sabía sería cruel. O podía quedarse y enfrentar arrestos que podrían arruinar su vida antes de que realmente comenzara. O había una tercera opción. Elena se volvió hacia Isabel y Ramón. «Necesito que distraigan a don Evaristo y a sus hombres por 10 minutos. Solo 10 minutos». «Elena, ¿qué vas a hacer?», preguntó Isabel con alarma creciente. «Lo que tendría que haber hecho desde el principio», respondió Elena caminando hacia el corral de Tormenta. «Voy a darle la oportunidad de elegir su propio destino». Abrió la puerta del corral y entró, consciente de que don Evaristo y sus hombres la estaban observando con creciente sospecha. Pero en lugar de intentar montar a Tormenta inmediatamente, Elena simplemente se quedó parada en el centro del corral, esperando. «¿Qué está haciendo?», murmuró uno de los asesores de don Evaristo. Elena extendió su mano hacia Tormenta y susurró algo que solo el caballo pudo escuchar. «La elección es tuya, hermoso. Puedes quedarte aquí y enfrentar lo que venga, o puedes venir conmigo y buscar la libertad que ambos merecemos». Tormenta la estudió durante un momento que se sintió eterno. Luego, con deliberación que dejó a todos sin aliento, se acercó a Elena y bajó la cabeza, como invitándola a montar. Elena no perdió tiempo. Se subió al lomo de Tormenta con un movimiento fluido, y antes de que alguien pudiera reaccionar, dirigió al caballo hacia la puerta abierta del corral. «¡Deténganla!», gritó don Evaristo, pero era demasiado tarde. Tormenta y Elena atravesaron la puerta del corral y se dirigieron hacia la salida del circo. Los hombres de don Evaristo corrieron tras ellos, pero no tenían manera de alcanzar a un caballo en movimiento. «Van a cerrar todos los caminos», gritó don Evaristo detrás de ellos. «No tiene dónde esconderse». Pero Elena ya no planeaba esconderse. Mientras Tormenta aceleraba hacia las afueras del pueblo, Elena sintió una claridad que nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida, no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia algo. Hacia la libertad, hacia las montañas, hacia un futuro incierto pero auténtico donde tanto ella como Tormenta podrían ser exactamente lo que estaban destinados a ser. Las calles de San Vicente pasaron como un borrón, mientras Tormenta galopaba con una determinación que coincidía perfectamente con la de Elena. Detrás de ellos, podían escuchar gritos, motores arrancando, y el caos de una búsqueda que apenas comenzaba. Pero adelante, en la distancia, las montañas se alzaban como una promesa de libertad que Elena sabía que valía cualquier riesgo. El sol del mediodía había dado paso a una tarde dorada que pintaba el paisaje con tonos cobrizos, mientras Elena y Tormenta galopaban por senderos cada vez más empinados y rocosos. Habían dejado atrás los campos cultivados y las carreteras pavimentadas hacía horas, adentrándose en territorio que pocos humanos habían pisado en décadas. El sonido de los cascos de Tormenta contra la piedra creaba un ritmo constante que se había convertido en la banda sonora de su huida desesperada. Elena se aferraba al cuello de Tormenta, sintiendo cada músculo del animal trabajando en perfecta sincronía bajo ella. No tenía silla, no tenía riendas, no tenía ninguna de las herramientas que los manuales de equitación consideraban esenciales. Pero tenía algo más valioso. Una conexión que trascendía la necesidad de control físico. Tormenta corría no porque ella lo dirigiera, sino porque ambos compartían el mismo objetivo: alcanzar la libertad antes de que sus perseguidores los alcanzaran. Detrás de ellos, el rugido lejano de motores resonaba entre los cañones, recordándoles constantemente que don Evaristo no había estado mintiendo cuando prometió que no habría lugar donde esconderse. Elena sabía que el poderoso ganadero tenía recursos que iban mucho más allá de un simple sheriff rural. Probablemente había movilizado equipos de búsqueda con helicópteros, vehículos todoterreno
y tal vez incluso rastreadores profesionales. ¿Puedes sentirlos, Tormenta?, susurró Elena al oído del caballo. ¿Sientes a tu manada llamándote? Como respuesta, Tormenta alzó la cabeza y emitió un relincho largo y profundo que resonó entre las rocas como un grito de guerra ancestral. Era un sonido que Elena nunca había escuchado de él antes. Algo primitivo y salvaje que hablaba de instintos que habían permanecido dormidos durante meses de cautiverio. El terreno se volvía más traicionero con cada kilómetro. Los senderos se hacían más estrechos, las rocas más sueltas, los precipicios más pronunciados. Era territorio que requería no solo valor, sino también una confianza absoluta entre caballo y jinete. Elena podía sentir cómo Tormenta evaluaba cada paso, cada salto, cada giro cerrado alrededor de formaciones rocosas que parecían diseñadas para despeñar a los incautos. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte occidental, Elena se dio cuenta de que habían alcanzado altitudes donde el aire se hacía más delgado y el frío comenzaba a filtrarse a través de su ropa ligera. No había planificado para un viaje largo. Su decisión había sido impulsiva, nacida de la desesperación y el amor hacia Tormenta. No tenía comida, no tenía agua, no tenía abrigo para la noche que se aproximaba. Pero Tormenta parecía saber exactamente hacia dónde se dirigían. Sus movimientos habían adquirido una urgencia diferente, no ya la de huir de algo, sino la de llegar a algo. Elena podía sentir la emoción creciente del caballo, una anticipación que se comunicaba a través de cada fibra de su ser. «¿Estamos cerca?», preguntó Elena, aunque sabía que no recibiría una respuesta verbal. Pero no la necesitaba. Podía sentir la respuesta en la forma en que Tormenta aceleraba, en cómo sus orejas se movían constantemente, captando sonidos que estaban más allá del rango auditivo humano. Fue entonces cuando Elena escuchó el sonido que había estado esperando sin saberlo. El eco distante de relinchos que venían de más arriba en la montaña. No era solo uno o dos caballos, era un coro entero de voces equinas que llamaban a través del aire montañoso como una bienvenida a casa. Tormenta se detuvo abruptamente, alzando la cabeza y respondiendo con un relincho que Elena sintió vibrar a través de todo su cuerpo. Era un sonido de reconocimiento, de alegría, de reencuentro después de una separación que había durado demasiado tiempo. «Están ahí, ¿verdad?», susurró Elena, sintiendo lágrimas de emoción correr por sus mejillas. «Tu familia está ahí». Pero su momento de triunfo fue interrumpido por el sonido que había estado temiendo. El característico golpeteo de aspas de helicóptero que se acercaba. Elena alzó la vista y vio una forma oscura recortándose contra el cielo crepuscular, con un potente reflector barriendo el terreno en patrones sistemáticos. «Nos encontraron», murmuró Elena, sintiendo cómo el pánico amenazaba con apoderarse de ella. El helicóptero estaba aún a varios kilómetros de distancia, pero en terreno abierto como este, no tardaría mucho en localizarlos. Tormenta había notado la amenaza también. Sus músculos se tensaron y Elena pudo sentir su instinto de huida activándose. Pero esta vez, en lugar de continuar corriendo, el caballo tomó una decisión que sorprendió a Elena. Comenzó a trepar. No era un sendero lo que Tormenta eligió, sino una cara rocosa casi vertical que parecía imposible de navegar para cualquier animal que no fuera una cabra montés. Pero Tormenta había vivido en estas montañas. Conocía cada saliente, cada fisura, cada punto de apoyo que podía soportar su peso. Elena se aferró desesperadamente mientras Tormenta trepaba con una agilidad que desafiaba las leyes de la física. Podía sentir piedras sueltas cayendo bajo los cascos del caballo, escuchar el eco de su caída en los abismos que se abrían a ambos lados. Un paso en falso significaría la muerte para ambos, pero Elena había dejado de tener miedo. Si iban a morir, sería en el intento de alcanzar la libertad, no en las manos de aquellos que verían a Tormenta como nada más que un problema a ser resuelto. El helicóptero pasó por debajo de ellos, su reflector barriendo las áreas más accesibles de la montaña. Elena se presionó contra el cuello de Tormenta, tratando de hacerse lo más pequeña posible contra la pared rocosa. Podía escuchar voces amplificadas desde el helicóptero.
órdenes gritadas a través de altavoces que se perdían en el viento de la montaña. Después de lo que sintió como horas, pero probablemente fueron solo minutos, el helicóptero se alejó, continuando su búsqueda en otra área. Elena exhaló un suspiro de alivio que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Tormenta continuó trepando hasta que finalmente alcanzaron una meseta pequeña pero relativamente plana. Elena desmontó con piernas temblorosas, tanto por el esfuerzo físico como por la adrenalina del encuentro cercano con sus perseguidores. Fue entonces cuando los vio. Emergiendo de la penumbra crepuscular como fantasmas hechos realidad, una manada de mustangos se acercaba lentamente a la meseta. Elena contó al menos 12 caballos, cada uno tan magnífico como Tormenta, con pelajes que variaban desde el negro azabache hasta el blanco puro, todos moviéndose con esa gracia natural que solo poseen los animales que nunca han conocido el confinamiento. Al frente de la manada caminaba una yegua de color castaño, con una crin que flotaba como seda al viento. Sus ojos eran inteligentes y cautelosos, estudiando a Elena con la misma intensidad con que Elena la estudiaba a ella. Era claramente la líder, la matriarca que había mantenido unida a la manada durante la ausencia de Tormenta. Elena permaneció completamente inmóvil, consciente de que estaba presenciando algo que pocos humanos habían visto jamás: el reencuentro de un caballo cautivo con su familia salvaje. No quería hacer nada que pudiera arruinar este momento, que pudiera hacer que la manada percibiera a Tormenta como comprometido por su asociación con los humanos. Tormenta se acercó lentamente a la yegua castaña. Se tocaron hocicos en un saludo que era parte reconocimiento, parte interrogatorio. Elena pudo casi ver la conversación silenciosa que tenía lugar. ¿Dónde has estado? ¿Por qué regresas con el olor de los humanos en tu pelaje? ¿Puedes volver a ser uno de nosotros? Los otros caballos se acercaron gradualmente, formando un círculo alrededor de Tormenta. Era como un ritual de purificación. Elena se dio cuenta, una forma de la manada de evaluar si su miembro perdido podía realmente regresar a la vida salvaje. Elena se mantuvo apartada, sintiendo simultáneamente el privilegio de presenciar este momento y el dolor agudo de saber que pronto tendría que decir adiós. Había arriesgado todo para traer a Tormenta de vuelta a su familia, pero eso significaba que su propia conexión con el magnífico caballo llegaría a su fin. Era lo correcto, se susurró a sí misma, aunque las palabras sonaban huecas frente a la realidad de la pérdida que se acercaba. Fue entonces cuando Tormenta hizo algo inesperado. Después de varios minutos de interacción con su manada, se alejó del grupo y regresó a donde Elena estaba parada. La miró directamente a los ojos con una expresión que ella nunca había visto antes. Era gratitud, pero también algo más profundo. El caballo bajó la cabeza y la presionó gentilmente contra el pecho de Elena, en un gesto que no podía interpretarse como otra cosa que no fuera un agradecimiento. En ese momento, Elena entendió que Tormenta sabía exactamente lo que ella había sacrificado para traerlo a casa, y que nunca lo olvidaría. Cuando Tormenta finalmente se alejó para reunirse permanentemente con su manada, Elena se sintió tanto vacía como completamente llena al mismo tiempo. Había perdido a su compañero, pero había ganado algo aún más valioso: la certeza absoluta de que había hecho lo correcto, sin importar las consecuencias que enfrentaría. Las voces del helicóptero se escuchaban más cerca ahora, y Elena sabía que su tiempo en este lugar mágico estaba llegando a su fin. Pero mientras observaba a Tormenta galopar libre con su manada hacia las profundidades de la montaña, supo que este momento valía cualquier precio que tendría que pagar. Elena permaneció en la meseta rocosa durante largos minutos, después de que la manada de Tormenta desapareciera en las sombras de la montaña. El silencio que siguió a su partida era profundo, roto solo por el viento que susurraba entre las rocas y el eco distante de los helicópteros que continuaban su búsqueda en valles lejanos. Se sentó en una piedra plana, abrazando sus rodillas contra el frío que comenzaba a filtrarse a través de su ropa, y por primera vez, desde que había comenzado esta aventura loca, se permitió pensar en lo que vendría después. No había plan de escape. No había considerado cómo regresaría a casa, o incluso si podría regresar.
Su único objetivo había sido asegurar la libertad de Tormenta, y ahora que lo había logrado, se encontraba sola en territorio desconocido, con la noche aproximándose rápidamente y equipos de búsqueda profesionales rastreando cada movimiento que pudiera hacer. El sonido de piedras rodando la alertó de que alguien se acercaba por el sendero que ella y Tormenta habían usado para trepar. Elena se tensó, preparándose para ver uniformes y armas, para enfrentar finalmente las consecuencias de su decisión. Pero la figura que emergió de las sombras no era un sheriff o un agente federal. Era Isabel Mendoza, acompañada por el doctor Alejandro Vargas, ambos jadeando por el esfuerzo de la escalada y llevando mochilas que parecían contener suministros. «Elena», gritó Isabel al verla, corriendo los últimos metros que las separaban. «Gracias a Dios estás bien». Elena se puso de pie lentamente, confundida por su presencia. «¿Cómo me encontraron? ¿Y por qué están aquí?» «Seguimos las señales de radio de los equipos de búsqueda», explicó el doctor Vargas, dejando caer su mochila y sacando una manta térmica. «Y estamos aquí porque hay cosas que necesitas saber sobre lo que ha estado pasando en San Vicente». Isabel envolvió a Elena en la manta y le ofreció una cantimplora de agua tibia. «Elena, lo que hiciste hoy, lo que hiciste con Tormenta, ha cambiado todo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena, bebiendo agua con gratitud. «Quiero decir», continuó Isabel con una sonrisa que Elena podía ver incluso en la penumbra creciente, «que don Evaristo cometió un error grave al presionar tanto para arrestarte. Su reacción fue tan desproporcionada, tan obviamente motivada por intereses económicos en lugar de preocupaciones legítimas de seguridad, que la gente comenzó a hacer preguntas». El doctor Vargas asintió con entusiasmo. «Después de que te fueras, llegaron periodistas de la capital. Alguien había filtrado información sobre la demostración, sobre los métodos de los hermanos Vázquez, sobre los intentos de don Evaristo de silenciarte. La historia se volvió viral en redes sociales». Elena los miró con incredulidad. «¿Viral? Videos de tu demostración con Tormenta están siendo compartidos por miles de personas», explicó Isabel. «Hay hashtags, hay debates nacionales sobre métodos de entrenamiento animal. Hay universidades de veterinaria que quieren estudiar tus técnicas. Pero más importante», añadió el doctor Vargas, «hay un movimiento creciente de veterinarios jóvenes, entrenadores de animales y activistas que están cuestionando las prácticas tradicionales. Tu valentía para defender lo que creías correcto ha inspirado a muchas personas que habían estado guardando silencio sobre abusos que habían presenciado». Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Durante años había creído que estaba sola en su forma de ver la relación entre humanos y animales. Nunca había imaginado que su pequeño acto de rebeldía en un pueblo olvidado podría resonar tan lejos. «¿Y don Evaristo?», preguntó. Isabel soltó una risa que no tenía nada de humor. «Don Evaristo está enfrentando una investigación federal sobre sus prácticas ganaderas. Resulta que cuando los reflectores se enfocaron en él, salieron a la luz muchas cosas que había mantenido ocultas. Violaciones laborales, maltrato animal documentado, contaminación ambiental. Los hermanos Vázquez han perdido la mayoría de sus contratos», agregó el doctor Vargas. «Los videos de su demostración con Tormenta fueron tan dramáticos, mostraron tan claramente la diferencia entre métodos basados en miedo versus métodos basados en respeto, que muchos propietarios de animales han comenzado a buscar alternativas». Elena se sentó de nuevo en la piedra, abrumada por la información. «Pero sigo siendo técnicamente una fugitiva, ¿verdad?». «Sobre eso», dijo Isabel con una sonrisa misteriosa. «Tenemos buenas noticias. La fiscal del estado revisó los cargos que don Evaristo presentó contra ti. Resultó que muchos de ellos eran técnicamente inválidos y otros fueron retirados cuando surgieron evidencias de que habían sido presentados de mala fe. Además», continuó el doctor Vargas, «hay una universidad en la capital que quiere ofrecerte una beca completa para estudiar comunicación animal y desarrollar un programa formal basado en tus métodos. Sería el primero de su tipo en el país». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza o miedo,
sino de una emoción tan intensa que no podía nombrarla. Todo por lo que había soñado, todo lo que había parecido imposible apenas unas semanas atrás, se estaba materializando de formas que nunca había imaginado. ¿Y Tormenta?, preguntó, porque sabía que nada de esto tendría significado real si el caballo que había iniciado todo esto no estaba verdaderamente a salvo. Tormenta y su manada han sido oficialmente declarados Patrimonio Natural Protegido, anunció Isabel. Estas montañas son ahora una reserva donde están protegidos de cualquier tipo de captura o interferencia humana. Elena cerró los ojos, sintiendo como una paz profunda se asentaba en su alma. Tormenta estaba libre, protegido, viviendo la vida para la que había nacido. Y ella tenía la oportunidad de convertir su don en algo que podría ayudar a miles de animales en el futuro. Hay una cosa más que necesitas saber, dijo Isabel suavemente. Tu abuela Esperanza quiere verte. Está muy orgullosa de ti, pero también está preocupada. Quiere asegurarse de que sepas que, sin importar qué camino elijas, siempre tendrás un hogar en San Vicente. La mención de su abuela trajo una nueva oleada de emociones. Elena se dio cuenta de que, en su urgencia por salvar a Tormenta, había dejado atrás no solo un pueblo, sino a la persona que más la amaba en el mundo. ¿Podemos regresar?, preguntó Elena. ¿Ahora? Por eso estamos aquí, respondió el doctor Vargas, indicando sus mochilas. Tenemos suficientes suministros para el viaje de regreso, y un equipo de rescate nos está esperando en la base de la montaña. Mientras comenzaron el descenso cuidadoso por los senderos rocosos, Elena se volvió una última vez hacia las alturas donde Tormenta había desaparecido. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, corriendo libre bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Gracias, susurró hacia las montañas, aunque no estaba segura si se dirigía a Tormenta, al universo, o a esa fuerza misteriosa que había orquestado los eventos de los últimos días. El descenso tomó varias horas, pero Elena no sintió cansancio. Con cada paso que la alejaba de las montañas, se acercaba a un futuro que había sido inimaginable solo una semana antes. No solo regresaba como la misma Elena que había salido de San Vicente, regresaba transformada, con un propósito claro y el respaldo de un mundo que había estado esperando que alguien tuviera el valor de defender lo que era correcto. Cuando finalmente llegaron al campamento base donde los esperaba el equipo de rescate, Elena fue recibida con una sorpresa final. Había docenas de reporteros, pero también estaban allí personas que ella reconoció. Sofía, la joven que siempre había admirado su valentía desde la distancia. Don Patricio, el herrero que había hablado en su defensa, e incluso Roberto Delgado, quien se acercó con expresión avergonzada. «Elena», dijo Roberto quitándose el sombrero, «quiero pedirte perdón. Por años me burlé de algo que no entendía. Lo que hiciste, bueno, me enseñó que hay tipos de valor que yo nunca había considerado». Era un pequeño gesto, pero para Elena representaba algo mucho más grande. La prueba de que el cambio real era posible, de que los corazones y las mentes podían transformarse cuando se enfrentaban con verdades que no podían ignorar. Esa noche, cuando finalmente regresó a casa y abrazó a su abuela Esperanza, Elena supo que su vida había encontrado su verdadero propósito. Al día siguiente comenzaría a planear su futuro, estudios universitarios, programas de entrenamiento humanitario, tal vez incluso regresar a San Vicente para establecer un centro de rehabilitación animal basado en los principios que había demostrado con Tormenta. Pero por ahora, se contentaba con sentarse en el porche de su casa, mirando hacia las montañas distantes donde sabía que Tormenta corría libre, y entendiendo finalmente que la verdadera libertad viene no de escapar de lo que eres, sino de tener el valor de ser exactamente quien estás destinado a ser. Los puebleranos que una vez se habían burlado de la chica rara que hablaba con animales, ahora entendían que habían sido testigos del despertar de algo extraordinario. Y Elena, que había comenzado como una joven incomprendida en un pueblo pequeño,
se había convertido en un símbolo de esperanza para todos aquellos que creían que existía una forma mejor de coexistir con el mundo natural. La historia de Helena y Tormenta se convertiría en leyenda, contada y recontada como ejemplo de que a veces, una sola persona con suficiente valor para defender lo correcto puede cambiar el mundo entero. Y en las montañas, un semental negro correría libre para siempre, llevando en su corazón el recuerdo de la joven humana que había arriesgado todo para darle la oportunidad de elegir su propio destino.